la Red Mundial de Firmas Independientes de Contadores, consultores de negocios y asesores legales, con presencia en las principales ciudades del país. Le damos acompañamiento integral a empresas de diferentes mercados y sectores de la industria, en las áreas de revisoría fiscal, auditoría externa, consultoría contable, tributaria, legal, financiera, tercerización de procesos de nómina y desarrollo digital. Contamos con más de 30 años de experiencia. Estamos posicionados dentro del top 10 del ranking nacional de firmas auditoras y de impuestos. Nosotros te acompañamos. Somos Russell Bedford. Encuéntranos y contáctanos para brindarte asesoría. Ingresa a www.russellbedford.com.co. Síguenos en redes sociales como @RussellBedfordColombia. Llama o escribe por WhatsApp al 318-532. Los de la Red Mundial de Firmas Independientes de Contadores, consultores de negocios y asesores legales, con presencia en las principales ciudades del país. Le damos acompañamiento integral a empresas de diferentes mercados y sectores de la industria, en las áreas de revisoría fiscal, auditoría externa, consultoría contable, tributaria, legal, financiera, tercerización de procesos de nómina y desarrollo digital. Contamos con más de 30 años de experiencia. Estamos posicionados dentro del top 10 del ranking nacional de firmas auditoras y de impuestos. Nosotros te acompañamos. Somos Russell Bedford. Encuéntranos y contáctanos para brindarte asesoría. Ingresa a www.russellbedford.com.co. Síguenos en redes sociales como @RussellBedfordColombia. Llama o escribe por WhatsApp al 318-532-5447. El comercio exterior en nuestro país continuamente se fortalece gracias a las empresas que producen, se diversifican e innovan para ser más competitivas y potenciar el crecimiento económico del país. La profundidad de nuestra gestión gremial se evidencia en un portafolio diverso. Generamos propuestas de producción normativa en aduanas, logística, régimen cambiario y facilitación al comercio. Trabajamos de la mano con el sector público para construir políticas que combatan el contrabando y problemáticas de seguridad. Acompañamos a nuestros empresarios en la implementación de los instrumentos de promoción al comercio exterior para incrementar la competitividad, como son las zonas francas, las sociedades de comercialización internacional y los sistemas especiales de importación-exportación, más conocidos como Plan Vallejo. Promovemos el aprovechamiento y difusión de acuerdos comerciales, facilitando el acceso a mercados con la aplicación de normas de origen en Colombia y otros países. Dedicamos grandes esfuerzos para generar espacios de encuentro empresarial de alto valor, con contenido académico y empresarial en nuestros comités privados, foros, congresos, seminarios y programas de formación. En Analdex estamos comprometidos con el futuro del país y el crecimiento de nuestra economía. Creemos en el potencial de nuestra gente y soñamos junto a nuestros asociados para llevar lejos el comercio exterior en Colombia. Analdex. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad que muchas gracias por acoger este llamado de Rousset Bedford y de Analtex a este interesante seminario que no quiero obviamente empezar sin reconocer hoy un día muy especial que es para nosotras las mujeres, unas mujeres que somos talentosas y que especialmente estamos en el tema del comercio exterior y de la facilitación del comercio exterior como tal. Entonces, pues sin más preámbulos, bienvenidos todos a este gran seminario que hemos desarrollado en conjunto con Rusel para claves de planeación de este 2024 para triunfar en temas aduaneros, cambiarios y tributarios. El día de hoy va a ser muy interesante porque precisamente el 2023 viene siendo un año muy dinámico en esta normativa, pero adicionalmente ayer la Procuraduría sacó un comunicado sobre que no ve procedentes sin estudios técnicos todos los cambios que se están proponiendo a nivel de comercio exterior para importaciones y exportaciones. Entonces creo que el diálogo que vamos a tener hoy va a ser bien interesante. Bueno, me permito presentar al equipo que nos va a acompañar hoy. Hoy nos está acompañando Juan Diego Can, quien es abogado de la Universidad Libre Seccional de Pereira, magíster en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas, especialista en Derecho Aduanero y Comercio Exterior de la Universidad Externado. Actualmente se desempeña como director de Asuntos Legales en Analdex
y recientemente fue reconocido como LinkedIn como Top Voice en operaciones de importación y exportaciones. Bienvenido, Juan Diego. Junto con Juan Diego va a estar Kiara Rochelle Galeano, abogada de la Universidad Externado de Colombia con experiencia en el área de Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Actualmente se desempeña como analista de Dirección de Asuntos Legales de Analdex. Juan Diego y Kiara nos estarán hablando de unos temas bien interesantes en el tema de aduanas. Es régimen sancionatorio, plan de internacionalización de zonas francas y todos los proyectos del proyecto de modificación de aduanas y todos esos detalles de cómo vamos a hoy en todo este proceso de implementación. Bienvenidos. José Daniel Martínez, abogado especialista en Derecho Tributario y magíster en Comercio Exterior y Aduanas, con más de 15 años de experiencia en consultoría aduanera y comercio exterior como tal. Ha dirigido proyectos destacados en estructuración de negocios para acuerdos de libre comercio, planeación aduanera, certificación OEA y asesoría en inversión extranjera en Colombia y en el exterior. Asociado en Derecho Aduanero y Cambiario de la firma Russell Bedford. José Daniel nos va a estar hablando todo lo que es el tema cambiario, plazos para la presentación de la información exógena y la nueva circulación de la reglamentación en asuntos cambiarios. Y Roger Román Sánchez, contador, abogado, socio de impuestos y legal de la firma Russell Bedford, con 15 años de experiencia como consultor legal, tributario en los diferentes sectores empresariales. En tema tributario también tenemos unos temas bien interesantes que abordar en cuanto a la reglamentación e implementación de la reforma tributaria, lo que se está esperando para este segundo semestre del 2024, todo lo que tiene que ver con impuestos saludables y plásticos de un solo uso y la presencia económica significativa. Entonces, mil gracias a todos por asistir a este conversatorio. Al final de cada intervención vamos a estar atendiendo las dudas y demás consultas que sean necesarias. Y bienvenidos nuevamente. Mil gracias en nombre de Analdex y esta servidora suya, Sandra Carvajal, a la orden. Bueno, muy buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy y a todos los panelistas que nos acompañan en este webinar. Voy a compartir la presentación que tenemos desde Analdex para... Mientras que abres, yo también aprovecho para darle un agradecimiento a esta invitación, a Russell, a nuestros amigos, con Román, con José, que realmente ya es la segunda oportunidad que tenemos acá y que siempre somos, han sido bien taquilleros dentro de todo el manejo que realizamos, y qué oportuno realmente es esta introducción de lo que vamos a hablar. Cada uno tiene unos 20 minutos para contar cuáles son estos temas a los cuales las compañías deberían colocarle más atención en lo que se va a desarrollar dentro del 2024. No quiero tampoco continuar sin darle un especial agradecimiento a Sandra Carvajal, a Sandra de Russell, a todas las mujeres que nos están acompañando, esas mujeres poderosas que hacen bella esta profesión del comercio exterior, llámese desde contabilidad, negociadoras internacionales, del comercio, llámese abogadas, también acá que tenemos a Kiara también. Entonces realmente espero que disfruten este día, que las mimen mucho, que las mimen todo el año 2024 y realmente hacer un pequeño reconocimiento para todo lo que ustedes hacen. Entonces, Kiara, por favor, entonces empecemos. Sandra, José, nos confirman que ya están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, correcto, ya estamos viendo. Vale. Entonces, adelante. Dale ocultar de pronto. Dale acá ocultar. Eso. Y pasa. Ahora sí. Bueno, para iniciar es importante tener en cuenta que luego de que se conocieron las cifras de crecimiento económico, el ministro de Hacienda destacó que el bajo crecimiento se debía a la poca inversión que se ha dado y en especial también al contrabando de textiles, por lo cual hizo un llamado a un revolcón en las aduanas para combatir todos los temas de contrabando y claramente especial el de textiles. A lo que el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, en su cuenta de X, dijo que el proyecto de modificación aduanera era esa revolución en las aduanas que Colombia estaba necesitando. Este proyecto de modificación fue publicado el 17 de noviembre
del año anterior, y desde ahí se han ido realizando diferentes reuniones con la DIAN, con la Procuraduría General de la Nación y desde diferentes gremios para analizar y argumentar la conveniencia o no de la implementación de este proyecto. Posteriormente, este año, en febrero, se conoció una segunda versión de este proyecto de modificación. Gracias. De modificación, frente al cual también se han realizado diferentes análisis, y esta semana, los días 4 y 5, se realizaron unas mesas técnicas con todos los gremios y la DIAN, en donde nuestro vicepresidente técnico, Diego Rengifo, y pues también demás personas de los gremios, pero en especial Diego, hizo un llamado y unas observaciones en cuanto a la legalidad de este proyecto, en especial en dos ámbitos. Por un lado, especificó que este proyecto tenía que tener con un cierto cuidado para temas de legalidad, en cuanto a que se estaban realizando unos nuevos trámites, y los cuales tenían que seguir un procedimiento con la ley antitrámites. Y en un segundo aspecto era todo el tema que tiene que ver con el control, pues esto está ligado más a la esfera del régimen sancionatorio, con lo cual se tiene que tener especial cuidado de no interferir dentro del mismo, y por lo cual pues se tiene que tener mucha precaución con los temas que se van a tocar en el proyecto, como lo son la responsabilidad solidaria, el pago consolidado o el comportamiento esperado, que son temas de control y que pues deberían estar en el proyecto, en el régimen sancionatorio. Ahora bien, digamos que esta modificación, pues no sabemos con lo que sucede hoy cuál será la suerte de este proyecto, si va a ser publicado o no, pero lo cierto es que debemos adelantarnos a todas las modificaciones que este trae, y por ello es importante conocer también uno de los temas que ha causado, pues digamos que preocupación, y es el tema de las declaraciones anticipadas. Juan Diego. Kiara, muchísimas gracias. Yo incluso te pediría que regresáramos 2 slides antes para ver un poquito qué fue lo que dijo en ese momento también el ministro de Hacienda. Y es que él había comentado que se necesitaba generar muchísimo más control, y esto es básicamente también para hacer una campaña para reducir el contrabando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Pues digamos que luego, y como bien lo comentaba Kiara, pues el director general de la DIAN, Luis Carlos Reyes, presentó una publicación donde estaba mencionando precisamente lo que estaba comentando Kiara sobre el proyecto de modificación. Pero si nosotros vamos a ver ese video, tiene un foco muy importante en lo que viene siendo la declaración anticipada. La declaración anticipada, en un pequeño contexto amplio e internacional, es un instrumento de facilitación al comercio. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, los importadores van a entregar de manera previa a la llegada de la mercancía al país toda la información de esa operación de comercio exterior, toda la información de esa importación. Y eso le va a permitir a la autoridad aduanera realizar su análisis de gestión del riesgo. ¿A efectos de qué? Y eso es lo que dice el Acuerdo para la Facilitación del Comercio, ojo, para agilizar el proceso de levante de la mercancía. Eso es en el contexto internacional, eso es por la Organización Mundial del Comercio, y eso lo encontramos también en el Acuerdo de Facilitación del Comercio, que también se adhirió y se suscribió Colombia. Pero ¿qué ha pasado en la realidad colombiana? El decreto 2685 del 99, para ciertos productos tales como confecciones, calzado, celulares, muchas gracias, y entre otras subpartidas, incluso también desde el origen de las mercancías, solicita que se tenga que presentar la declaración anticipada obligatoria. Eso ha tenido unos cambios en diferentes decretos, y también un reciente cambio también en el año 2021, porque incluso cuando estamos hablando de plazos, nos estaban hablando que la declaración anticipada se tenía que presentar 15 días antes de su arribo al país. Recientemente se cambió a solo 5 días. Incluso en el año 2021, con el decreto 360, ahora se permite presentar unas mercancías que son obligatorias y otras mercancías, y las demás que vienen siendo voluntarias, para poder realmente aprovechar ese instrumento de facilitación. Porque nosotros también, que hicimos un estudio acompañando el DNP hace un par de años, lo que lográbamos ver era una reducción sustancial
en la importación de las mercancías, en el levante de las mercancías, que podría reducirse hasta 48 horas, es decir, dentro de ese estándar internacional al cual nosotros nos acogimos, ya que las importaciones están tomando alrededor de 6 o 7 días. Entonces, eso es importante entenderlo. Estamos tomando un instrumento de facilitación y lo estamos convirtiendo en un control. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esa declaración anticipada va a ser global, va a ser para todos. Incluso va a ser obligatoria para el operador económico autorizado, figura que hoy cuenta con el beneficio de no presentar la declaración anticipada cuando sea obligatoria. Eso para nosotros es una gran alerta, es un gran llamado, porque están desconociendo la misma figura que el sector público construyó, no solamente desde el punto de vista de la aduana, sino también dentro de la participación de la Policía Antinarcóticos, del ICA, del INVIMA y por supuesto de la comunidad internacional y con la participación de todos los usuarios. Entonces a nosotros nos preocupa que cuando nosotros le hemos dicho a la DIAN, como bien lo comentaba Kiara, señores DIAN, están afectando la confianza. Están afectando la confianza del sector privado con la autoridad aduanera, porque es que nosotros hicimos un gran esfuerzo para cumplir con todos los indicadores, presentarnos como importadores, exportadores de confianza, que es el más alto rango que tiene la autoridad aduanera, y de repente entonces nos están eliminando los beneficios. Y acá la respuesta realmente fue mucho más desconcertante porque en su momento los funcionarios de la DIAN dijeron es que la OEA solamente debería de tener la gestión del riesgo como un criterio favorable, que debería de aplicar a todos los procedimientos. Entonces preocupa porque entonces ¿qué va a pasar con los otros trámites de facilitación al comercio? Que posiblemente podría ocurrir con el pago consolidado, que posiblemente podría ocurrir con el reembarque, que son excepciones a las normas, sí están implementando este mismo criterio que el OEA únicamente debería ser para la gestión del riesgo. Realmente afecta mucho la confianza y lo que le están queriendo decir a ese operador económico autorizado. Pero vámonos más adelante. Miremos entonces qué es lo que propone en materia de control este proyecto de modificación. Para los 20 minutos que nosotros tenemos, solamente nos queremos enfocar en la declaración anticipada. Pero yo quiero que miremos la declaración anticipada simplemente como una gran familia, ¿sí? Como una familia que tiene 2 hijos, porque vamos a hablar de una declaración anticipada de importación y nos vamos a hablar de una declaración anticipada de ingreso. Entonces, ¿qué es la declaración anticipada de importación? La que hoy ya conocemos, la que hoy estamos realizando, la que hoy se están realizando para este tipo de mercancías, básicamente ya lo habíamos mencionado, para todo el tema de textiles, de confecciones, de calzado, de celulares, de algún tipo de tecnología, entre otras, y donde básicamente también se tienen que ejercer varios controles al momento de ese ingreso de la mercancía en el lugar de arribo. Estamos hablando del puerto y del aeropuerto. ¿Qué es lo que pasa? Como esta mercancía está sometido por lo general también a diferentes descripciones mínimas o unos requisitos técnicos, pues se ejecuta una inspección previa dentro del puerto para simplemente hacer la verificación de que lo que había sido declarado previo a su llegada, pues coincida con lo que realmente ingresó. Entonces, ¿cuál es el cambio acá importante? Que esto obligaría a que todas las operaciones, si nosotros quisiéramos hacer una inspección previa, nos tendríamos que trasladar al puerto. ¿Qué es lo que ocurre el día de hoy? Cuando uno va a mirar el tiempo de despachos de la DIAN, el estudio de tiempos de despacho de la DIAN, ellos hacen el análisis sobre 4 grupos diferentes de las operaciones que se están realizando. Nos dice que son una declaración inicial, una declaración anticipada inicial, una declaración anticipada con entrega directa, una declaración anticipada con entrega directa, una declaración inicial con traslado de depósito y una declaración inicial con entrega directa. Entonces, veíamos que más del 70% de las operaciones se realiza bajo el mecanismo de declaración inicial con entrega al depósito. Esta cifra es muy importante, porque estamos diciendo que 3/4 partes de las operaciones del país van con traslado a un depósito. Pero sí, ahora vamos a utilizar el mecanismo de declaración anticipada y necesariamente voy a realizar mi inspección previa dentro del puerto, pues entonces el depósito va a quedar un poco relegado para las actuaciones que realiza hoy en día. Y es acá donde Kiara realmente empieza a tomar importancia estos comentarios. ¿Cuál es la capacidad técnica que tiene
el funcionamiento, ya se hicieron los ajustes informáticos, cuál es la capacidad de los funcionarios de la autoridad que van a asistir a todas esas diligencias, cuál es la capacidad de la infraestructura de los puertos y aeropuertos, dado el caso en que ese 70% de las operaciones, pues entonces se van a tener que trasladar al punto de arriba. Lo repito, esto va a ser para todas las mercancías y para todos los usuarios, incluso para el operador económico autorizado. Vámonos entonces para el lado de abajo. Ya habíamos dicho que la declaración anticipada tiene dos hijos, la declaración anticipada de importación y la declaración anticipada de ingreso. ¿Qué es la declaración anticipada de ingreso? Pues resulta que para el día de hoy nosotros necesitamos, para hacer un traslado desde el puerto aeropuerto hacia una zona franca, lo realizamos a través de un formulario de movimiento de mercancías, una planilla de traslado o una DUTA, una declaración única de tránsito aduanero. ¿Qué es lo que pretende hacer este proyecto de modificación? Es agregar un nuevo trámite que se llama declaración de ingreso. Acá, por eso es que desde la asociación, desde Analdex, hemos advertido a la autoridad aduanera, al Ministerio de Comercio y al Ministerio de Hacienda que se están creando nuevos procedimientos. Y como se están creando nuevos procedimientos, tienen que seguir un trámite diferente, porque tienen que acogerse a la ley antitrámites, tienen que contar con un concepto de viabilidad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes ya han solicitado también un estudio de factibilidad de impacto que podría tener esta norma sobre el comercio exterior, y tienen que tener también un visto bueno por parte de Función Pública, porque es un nuevo trámite. Entonces, nosotros nos estamos apartando incluso de las directrices internacionales para la facilitación de comercio, en donde el convenio de Kioto dice que para el ingreso de las mercancías a una zona franca no es necesario, ojo con esto, no es necesario la presentación de una declaración. En Colombia no la necesitamos porque tenemos un formulario de movimiento de mercancías. Y, sin embargo, se está creando acá un nuevo documento que se llama la declaración de ingreso. Pero no solamente es una declaración de ingreso, es una declaración anticipada de ingreso. Es decir, que toda esa mercancía que venga del exterior con destino a una zona franca, yo ya tengo que haber presentado la declaración anticipada de ingreso 48 horas antes de su arribo al territorio aduanero nacional. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Esa inspección previa que yo podía desarrollar en la zona franca, volvemos otra vez con la misma operación que decía del 70%, que se dirigía al depósito, pues entonces voy a tener que realizarlo directamente sobre el aeropuerto o sobre el puerto. La pregunta es, ¿cuál es la capacidad entonces de estas infraestructuras para soportar la operación? ¿Sí? Incluso esto puede venir sobre diferentes efectos colaterales. ¿Cuál será la suerte también de los depósitos aduaneros? La generación de empleo. Son instalaciones que se han especializado realmente para el recibo de la mercancía, para la guarda y el despacho. ¿Qué va a pasar entonces también con la parte móvil, con el transporte, con la logística? ¿Sí? ¿Será que a la entrada del puerto estamos preparados para toda esa carga, para movilizar todos esos vehículos que van a entrar para hacer la espera de su mercancía? Entonces eso es muy importante. Esta declaración anticipada de ingreso nos está diciendo que se tiene que presentar para el ingreso a la zona franca un centro de distribución logística internacional, y para los depósitos de transformación y ensamble. Esto es importante porque allí también se elaboran diferentes proyectos con base en un programa Profil. Pero realmente acá también se genera diferentes dificultades, porque también nos están diciendo que esa entrega de depósito en la misma o en diferente jurisdicción. Y este tema no es menor porque entonces lo que uno dice es, oiga, ¿y entonces qué va a pasar con las declaraciones de tránsito aduanero? Si yo hago el traslado de la mercancía para cuando un depósito lo tengo en una diferente jurisdicción, ahora me está diciendo que van parado bajo una declaración de ingreso, ¿eso significa que va a desaparecer el régimen de tránsito aduanero? ¿O será que yo tengo que presentar, además del régimen de tránsito aduanero, tengo que presentar una declaración de ingreso? Porque entonces serían muchos más trámites para el importador y, por supuesto, un sobrecosto que está en cabeza de esto. Entonces, esto es importante porque también yo tendría que revisar quién me va a presentar esa declaración de ingreso. Y es que esto tiene unos cambios transversales dentro de la operación, tal cual como hoy la conocemos. Para la declaración de ingreso nos está diciendo que el declarante es el usuario industrial,
pero ¿la va a presentar directamente ese usuario industrial o va a contratar una agencia de aduanas para que reporte toda la información? 2, ¿cuál es una información de la declaración de ingreso? Y esa es una gran duda que más o menos ha venido a responderse también dentro de las mesas, porque, por ejemplo, la información que se consigna en un formulario de movimiento de mercancías tiene alrededor de 60 casillas. ¿Cuántas casillas tiene una declaración de importación? Más de 100. Y entonces nos van a equiparar. Viene siendo un cambio y una transformación importante. Ya lo decía Kiara, no sabemos cuándo puede salir el proyecto, pero lo más probable es que pueda salir, salvo el primer comentario que nos hizo Sandra, que si se conectaron hace poco, Sandra nos estaba comentando que anoche ya conocimos un pronunciamiento por parte de la Procuraduría General de la Nación. Y es que nosotros desde Analdex invitamos a la Procuradora acá el 12 de diciembre del año pasado, donde levantamos la mano y les dijimos cuáles podrían ser las inconveniencias de la expedición de este decreto. Y la Procuraduría ahora en este comunicado está advirtiendo sobre la inviabilidad del proyecto de modificación aduanera sin los estudios técnicos y operativos. Esto es fundamental. Y tenemos acá también unas instituciones que nos están acompañando de cara al comercio exterior para prevenir que se pueda generar alguna fractura en el comercio, porque no tengamos esta capacidad. Y sobre todo, yo creo que un tema que es de máxima importancia, si la declaración anticipada hace parte de ese revolcón de las aduanas, ¿cuál es la efectividad de la declaración anticipada para prevenir o para combatir el contrabando? ¿Por qué lo digo en ese término? Porque es que cuando el ministro dice que es para combatir el contrabando en textiles y confecciones, esos dos sectores, esos dos productos ya tienen la declaración anticipada, ya la tienen. Incluso en las cifras también que se habían promovido por Colombia Tex este año, lo que se había hecho un estudio es que había incrementado el contrabando, posiblemente también por el incremento en los aranceles que se vio en el año 2022. Entonces les vamos a dejar acá una serie de preguntas, devuélvete un poquitico, Kiara, también, sobre cómo implementar esa declaración anticipada. No sabemos, estamos en un escenario de incertidumbre real. Ya vamos a ver, Kiara, cómo nos va a decir cuándo se podría implementar esto, pero los invitamos también a todas las compañías que van a tener también acceso a estas memorias, que se hagan las siguientes 3 preguntas en 3 campos, ¿sí? ¿Cómo es la transmisión de la información como asociados de negocio? Yo ya le pedí también a mi agencia de aduanas que preparara la información, sé qué información me van a pedir, yo tengo de pronto alguna cláusula que obliga a mi proveedor a entregarme la información desde el arribo de la mercancía, porque también va a ser una nueva obligación después desde el origen, y tiene que hacer una actualización de la información después del ZARPE. ¿Cuál es mi relación directa con mi agente de carga internacional, con la naviera, para que entreguen toda esta información? Primer actor o primer bloque de preguntas. ¿Qué pasa con mis asociados de negocio? Segundo bloque de preguntas. Acá simplemente son las preguntas que pueden ser un modelo, pero le decimos sobre estos 3. Segundo bloque de preguntas. ¿Cuáles son mis herramientas de transmisión de la información? ¿Tengo alguna aplicación especial a través de mi organización por el cual yo me esté conectando directamente con la agencia de aduanas para hacerle la transmisión en tiempo real? ¿A quién le va a transmitir los documentos el proveedor que está en el exterior? ¿Cómo va a hacer esa consulta del inventario, de la información también que me transmita la naviera y el agente de carga internacional? Primero, asociados de negocios. Segundo, los canales de transmisión de información. Y tercero, ¿cuál es la calidad que esa información me está entregando para cumplir con unos plazos, o realmente al momento de yo hacer esa verificación física dentro de mi inspección previa o de pronto dentro del control simultáneo posterior que pueda hacer la autoridad aduanera, pues van a encontrar algunos hallazgos de sobrantes o de mercancía diferentes que den lugar a la acción del régimen sancionatorio? Estos 3 puntos son importantes. Revisen estas preguntas que preparó Imétrica dentro de un estudio en el cual participamos con el Departamento Nacional de Planeación. Prepárense, porque no sabemos realmente si esto pueda entrar dentro de 15 días, un mes, 2 meses, 6 meses, un año, pero pareciera que hacia allá van las aduanas. Por fortuna, como ya lo he anunciado, tenemos esta participación de la Procuraduría. Ya. Bueno, para cerrar aquí un poco, tomándome la palabra, bien nos dice Juan Diego que no sabemos cuándo se implementará, pero sí sabemos cómo se va a implementar. Porque en el artículo 65 de esta nueva versión en el proyecto nos establece cómo va a ser la vigencia
de algunos de los 66 artículos que trae este proyecto de modificación y nos dice que entrarán a regir o entrarán en vigencia en el momento en el que haya una certificación de los sistemas informáticos de la DIAN y que además de eso se deben cumplir con ciertos pasos para que pueda pues ya entrar a operar todas las modificaciones que trae. Pasos como divulgación, capacitación, plan de acompañamiento, pruebas internas reales, acceso y manejo de los servicios por parte de los usuarios del comercio exterior. Y aquí hay un punto que nos ha llamado mucho la atención y es que la DIAN no ha establecido un plazo de cuándo va a realizar esa certificación de los sistemas, de cómo se va a dar esa certificación. Y es importante mencionar que es necesario tener un plazo porque la ley marco de aduanas establece que cuando se vayan a implementar modelos de sistematización informática, se tiene que establecer un plazo máximo de 2 años y que debe dar la autoridad aduanera. Sin embargo, lo que nos han dicho también en las mesas es que este proyecto no va a tener ninguna vigencia ni ningún plazo y simplemente saldrá así como lo estamos conociendo en esta nueva versión del proyecto. Adicionalmente, de los 66 artículos, 22 también requieren de una reglamentación y la misma ley marco de aduanas nos informa y establece que esas reglamentaciones no pueden superar el plazo de 180 días. Entonces, hay una incertidumbre y podemos decirlo con una inseguridad jurídica porque no, o sea, si bien hay una ley marco que nos establece cuáles son los plazos máximos en los cuales se deben dar estas implementaciones de sistemas, estas reglamentaciones, este proyecto de modificación no lo tiene y pues muchos de los sectores de los que están pues asustados es que vuelva a pasar lo que se dio en el 2016, que ahí le doy la palabra a usted para que nos cuente un poco cómo fue, porque es el que tiene el conocimiento de cómo se dio esa situación. Realmente en el año 2016, época oscura y que yo espero que se nos borre de la memoria también para todos los que participamos en el comercio exterior y las aduanas, se había también implementado una aplicación escalonada. La DIAN dice que esto no va a ser escalonado precisamente por lo que dice Kiara. Cuando esté listo el sistema van a entrar todos los 22 artículos que hace falta por reglamentación o por desarrollo informático. Sin embargo, recordemos que en el 2016 con el 390 nos dijeron que el proceso de modernización duraba 2 años. Luego en el 2018 que otros 2 años. Y luego en el 2019 con el 1165 se dejó de hablar de eso. Nos habían dicho también que el proceso de modernización avanzaba, que iba a estar listo para el año 2025. Para el año pasado, más o menos para mitad de año, julio, agosto, septiembre, el Congreso de la República solicitó, preguntó a la autoridad aduanera cómo iba el proceso de actualización y modernización. La autoridad aduanera comentó que iba en buen desarrollo, pero que posiblemente necesitaba una prórroga de 4 años, es decir, al 2029. Ya estábamos hablando del 2029. Pero más o menos sobre septiembre conocimos la noticia de que el director de la DIAN paró el proceso de modernización. Entonces, realmente no sabemos cuál es este rumbo de la autoridad aduanera, no sabemos cuál es el rumbo en materia de modernización, que es algo que el país necesita. Y un mensaje muy claro, no es que nos opongamos al control desde la asociación, no es que nos opongamos al control por parte del sector privado. Incluso lo que necesitamos realmente es esta modernización, necesitamos servicios que estén realmente, que sean oportunos de cara al usuario aduanero. El usuario aduanero sirve como un aliado, es fundamental para el control, para el ejercicio del control de las importaciones. Y lo que necesitamos realmente son todos los instrumentos que nos permitan realizar una gestión efectiva del control para que nos permita esa facilitación del comercio. Lo que nosotros hemos dicho es, señores, esta no es la herramienta para combatir el contrabando. Entonces, con esto pasándonos un poquito más de 3 minuticos de lo que nosotros habíamos previsto también, responderemos todas las preguntas también al final del evento, pasándonos 5 minutos, lo teníamos monitoreado. Resolveremos todas las preguntas al final del evento para darle el paso a José. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Russell, a todos nuestros compañeros también acá de Analdex que nos están acompañando. Kiara, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y José, adelante. Muy buenos días para todos. Aprovecho la oportunidad para agradecerle la asistencia a este evento. Muchas gracias a nuestra casa Analdex por siempre acompañarnos
en estos grandes debates respecto a temas relacionados con comercio exterior. Y aprovecho también para felicitar a todas las mujeres que hacen comercio exterior, que son demasiadas y que lideran prácticamente proyectos importantes para nuestro país. Hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos claves para poder triunfar en cambios internacionales en el año 2024 y con el antecedente que nos habló Kiara y Juan Diego, pues básicamente la palabra viene siendo, digamos, como clave, sigue siendo la incertidumbre. Y la incertidumbre se está dando en temas de comercio exterior. Porque realmente con este proyecto que la DIAN lo ha denominado premodernización, es decir, que falta el decreto de modernización todavía, entonces seguimos cambiando, obviamente, todas se sigue generando incertidumbre respecto a las formas como el gobierno nacional quiere aplicar la respectiva norma o crear la respectiva norma. En materia de cambios internacionales, no existe, digamos, mucha incertidumbre, pero sí existen realmente muchos cambios que se están dando. Y estos cambios vienen originados desde el 27 de agosto del año 2021, que el Banco de la República se puso la tarea de actualizar su sistema de información cambiaria. Eso implica que el Banco de la República tiene una tarea de modernización de sus sistemas y modernización de sus procesos. Entonces, en realidad, ha cambiado constantemente su normativa para ajustar, obviamente, los procedimientos legales, ajustar la forma como se accede o como se presenta la información cambiaria para poder, obviamente, implementarlo correctamente. Obviamente, en materia de cambios internacionales, la resolución 1 de 2018 es básicamente de la Junta Directiva del Banco de la República, es básicamente la respectiva normatividad más alta en materia de cambios internacionales. Pero obviamente la circular reglamentaria DCIP 83 del 27 de agosto de 2021, que ya no es expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, sino que es expedida por el Departamento de Cambios Internacionales, es la norma que determina cómo se va a implementar esa respectiva o las directrices de la resolución 1 de 2018. Por eso es que hemos visto constantemente que cambia la circular reglamentaria DCIP, que antes se llamaba DCIN, que era el Departamento de Cambios Internacionales, pues, digamos como las abreviaciones, y ya al cambiarse el nombre del Departamento de Cambios Internacionales y Pagos, pues básicamente cambió también la abreviación de la circular reglamentaria. José, disculpa, es que la presentación, o sea, no se ve modo presentación. Creo que de pronto Ok, para ¿me que puedes vuelvas a ayudar? compartir. Claro que sí, permítame. Listo. Entonces, el Banco de la República, listo, no la veo todavía. Entonces, el Banco de la República ha realmente cambiado todos sus procedimientos y con esa tarea de modernización, pero modernización de sus sistemas, ha ido cambiando también todo su regulación en materia de cambios internacionales. Entonces, lo que ha cambiado es la circular reglamentaria, pero no ha cambiado desde el año 2018, no ha cambiado no ha cambiado la resolución 1 de la Junta Directiva del Banco de la República, porque no hay necesidad. La que establece los procedimientos es la circular reglamentaria del Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República. Adelante. Listo, ahí. Entonces,
Esta fue realmente la primera circular. Esta fue realmente la primera circular en la cual se inició la tarea de actualizar el sistema de información cambiaria. Antes teníamos, recuerdan que en el sistema de información cambiaria solamente acceden a los titulares de las cuentas en compensación y acceden a básicamente los bancos, los intermediarios del mercado cambiario. Entonces, en este nuevo reto que tiene el Banco de la República, entonces empezó con un procedimiento. Y empezó con el procedimiento de registro de inversión extranjera cuando no hay canalización de divisas. Lo que antes se conocía con el formulario 11. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante, y siempre le hemos dicho a nuestros clientes, que tienen que determinar cuál es para poder realizar un registro correcto de inversión, tienen que determinar de acuerdo al negocio si hay canalización de divisas o de lo contrario, si no hay canalización de divisas. Canalización de divisas es siempre cuando un inversionista, pues, realiza una inversión en divisas, en acciones o en inmuebles. Y no hay canalización de divisas, por ejemplo, cuando realiza un aporte a una sociedad, realiza un aporte a un contrato. Entonces, en esos casos no hay canalización de divisas. Existe una inversión internacional, aporta a determinado establecimiento, aporta a determinada marca y ahí nunca va a haber canalización de divisas, pero procede el correspondiente registro. Entonces, en ese segundo caso, cuando no hay canalización, pues básicamente ya ese registro de inversión internacional se debe hacer de manera electrónica ante el Banco de la República y ya el inversionista pues adquiere unas credenciales y realiza sus correspondientes inversiones. Por eso es muy importante, a veces llegan los clientes donde no realizaron correctamente la canalización de divisas, hicieron una inversión internacional en una compañía en el exterior, y no se canalizaron correctamente esas divisas. Entonces, por lo tanto, quieren realmente o después registraron la inversión con lo que antes se conocía con el formulario 11, que ahora es una declaración electrónica de inversiones internacionales, y quieren realmente registrarla o la registran por ese método. Eso no es posible porque no es que si yo pueda hacer por uno, lo pueda hacer por el otro. No, no es posible. La norma realmente solamente determina cuando hay canalización y cuando no hay canalización. Adelante. Listo. Entonces, comenzamos con ese procedimiento de inversiones internacionales y el Banco de la República, el 12 de septiembre del año 2023, modificó nuevamente esa circular reglamentaria. Y en esa circular reglamentaria, pues ya dijo, antes teníamos la fase 1 del nuevo sistema de información cambiaria y ahora vamos a implementar la segunda fase del nuevo sistema de información cambiaria. En esa segunda fase, pues básicamente incluyó a los titulares de las cuentas en compensación. Adelante. Entonces, ya los titulares de las cuentas en compensación, pues básicamente tienen esa posibilidad o tienen que hacer ese registro de manera electrónica. Por eso es que antes estaba el formulario 10 y el formulario 10 tenía unos pasos realmente determinados y tenía unas casillas determinadas y unas casillas realmente establecidas por el Banco de la República. Ahora existe la declaración electrónica de informes de movimientos y cancelación de las cuentas en compensación. Si ustedes miran, realmente son formatos realmente diferentes, es un procedimiento realmente diferente y que se realiza realmente en sistemas completamente diferentes. Eso implicó que se tuvieran que tener credenciales para ese nuevo registro. Y también en esta nueva circular
ya no existen y se eliminaron por completo los formularios 6 y 7 del informe de crédito. Recuerden que el formulario 6 era el endeudamiento externo pasivo y el formulario 7 era el que correspondía a endeudamiento externo pasivo. Entonces, esos formularios se presentaban, así fueran titulares de las cuentas en compensación, se presentaban ante los IMC, se siguen presentando ante los IMC, pero ya se hacen de manera realmente electrónica. Ya implica que obviamente existe una gestión directa ante el Banco de la República. Existen de que los procedimientos fueran totalmente diferentes y existen que la DIAN ya está compartiendo información con el Banco de la República. Entonces, eso implicó que al implementar esta nueva circular para los titulares de las cuentas en compensación, pues básicamente implicó que la DIAN tuviera que ajustar su sistema de información cambiaria exógena, donde recibe obviamente todos esos formatos de parte de los titulares de las cuentas en compensación, recibe los formatos de parte de los IMC o esas transmisiones. Entonces, eso obligó, y por eso vimos unos cambios, y obligó a que la DIAN ampliara o modificara sus plazos. Y modificó sus plazos para los titulares de las cuentas en compensación para el último trimestre del 2023 y el primero y segundo trimestre del 2024, en la cual establecía la obligación de que toda la información exógena cambiaria la deben presentar en el mes de julio del 2024. Y ustedes se preguntarán por qué. Se preguntarán, y es porque la DIAN tiene que actualizar su sistema. Ese sistema de información exógena estaba con el antiguo sistema del Banco de la República. Entonces, lo que buscan es que estén alineados, que se puedan compartir información, de que puedan verificar a través del sistema la información que todos los usuarios presentan ante el Banco de la República, los titulares, y toda la información que se presentan ante la DIAN de la información exógena y poderlas cruzar. Entonces implica realmente un cumplimiento, porque ustedes saben que toda información que se complete, que se presente ante la DIAN de la información exógena cambiaria con errores o se presente de manera incompleta, pues genera cualquier tipo, obviamente, de sanción. Y sabemos que los informes de movimientos de la cuenta de compensación de manera electrónica se pueden corregir en cualquier tiempo, se pueden corregir sin ningún tipo de sanción, pero si en el momento de cruzar esa respectiva corrección existe error en la información exógena cambiaria o esta queda incompleta, entonces ahí se generan las correspondientes infracciones. Adelante. Entonces, eso implica realmente un reto. Eso implica, y el reto es que la DIAN tiene o se está dando prácticamente 6 meses para actualizar su sistema. Vemos que en materia aduanera el cuello de botella ya viene siendo, digamos, como el sistema informático electrónico. Vimos realmente un periodo complejo, o vimos un periodo complejo en diciembre y enero con el sistema, con ese siglo XXI y con esa contingencia que casi la DIAN no lo declaró, y ahora la DIAN se está dando un plazo de 6 meses. Quien haya logrado, también lo dijo la DIAN, quien haya logrado presentar esa información exógena cambiaria del último trimestre del 2023, pues básicamente la DIAN lo dice que lo debe volver a presentar. Eso es doble trabajo, pero la DIAN dice que está alineando. Al alinear un nuevo sistema, pues básicamente esa información se entiende como no presentada y la debe presentar nuevamente en el mes de julio. Entonces también el consejo es que la DIAN, digamos, también informó que en el mes de junio y en el mes de mayo ya debe tener listo su sistema.
Entonces eso implicará que va a sacar algunos meses de pruebas, entonces para que obviamente puedan ustedes hacer esas respectivas pruebas y puedan realmente en el mes de julio presentar, digamos, durante este mes y no dejen para última hora la presentación de la información exógena cambiaria. Esta circular reglamentaria de CIP también obviamente tiene algunos cambios que se los resumo acá. Pues básicamente ya no se, como los decía anteriormente, no se habla de formularios, ya se habla prácticamente de declaraciones electrónicas. Algo que realmente permite realmente este nuevo sistema es que permite transmitir, anular y corregir las declaraciones de cambio e informe de movimientos de cuenta de compensación por una cuenta cancelada. Es decir, si se canceló una cuenta de compensación y en algún momento se dieron cuenta de que obviamente deben corregir un informe de movimientos de la cuenta de compensación o deben corregir una declaración de cambio o presentarla nuevamente, pues se permite este nuevo sistema y esta nueva regulación hacer ese procedimiento así la cuenta de compensación esté cancelada y se permite también cancelar dentro del mismo mes, es decir, presentar hacer el registro de la cuenta de compensación y cancelarla dentro de ese respectivo mes. Entonces, se preguntarán ¿para qué? Porque muchas veces algunos clientes tienen o algunos usuarios tienen cuentas en el Mercado Libre y quieren realizar alguna inversión, pero la realizan, la canalizan a través de la cuenta de compensación, pero no quieren mantener obviamente las obligaciones posteriores y limitadas que generan una cuenta de compensación. Entonces, implica que se puede cancelar dentro del respectivo mes, obviamente después de haber hecho la respectiva canalización de los recursos que requieren. Adelante. Adelante, Sandra. Esta es básicamente la resolución 399 del 19 de enero, que les informaba anteriormente, donde la DIAN prácticamente dice que o amplía los plazos para la presentación de la información exógena cambiaria y dice que se deben presentar entre el 1 y el 31 de julio de 2024. Es decir, no va a sacar plazos con vencimientos dependiendo del NIT, sino que dice todos lo van a presentar dentro de ese respectivo mes. Adelante. Y también quiero prácticamente recordarles que esta circular reglamentaria de CIP 83 en materia de comercio exterior sigue estableciendo los mismos límites. ¿Cuáles son los mismos límites? En materia de comercio exterior establece el mecanismo de canalización. Entonces, implica que la canalización no es presentar una declaración. Eso es básicamente un trámite correspondiente que en materia de información. La canalización implica básicamente la negociación de divisas a través de un canal establecido previamente por el Banco de la República. El mecanismo de la canalización dice que solamente hay dos mecanismos de canalización, que son bancos nacionales o los titulares de la cuenta de compensación. Entonces implica que en materia de comercio exterior, pues existen esas dos únicas opciones para realizar una operación de pago de comercio exterior en materia de importaciones o en materia de exportaciones. Entonces, el reintegro de exportaciones se debe realizar a través de esas dos opciones y el pago de una importación se debe realizar a través de esas dos opciones. Importante recordarles el principio de identidad en materia de comercio exterior, que establece que este se cumple cuando el importador paga a quien aparece como proveedor en los documentos aduaneros. Y en materia de exportación, se cumple cuando el cliente del exterior gira los recursos a quien aparece como exportador según los documentos aduaneros. Entonces, siempre será nuestra base los documentos aduaneros. Obviamente contempla cierta flexibilidad y esa flexibilidad es
que permite que se reciba el pago directamente de agentes de recaudo y pago en el exterior, o también esa flexibilidad implica que se reciba el pago directamente desde el cesionario del exterior. Básicamente como una operación de factoring, porque a veces la norma no es clara, debería decir factoring, pero obviamente contempla la cesión del instrumento de pago o la cesión de las facturas, que no solamente pueda realizarlo una empresa de factoring, sino en el exterior pueda realizarlo otra compañía. Recordarles que está prohibida la compensación. Está prohibida, no está permitida. La compensación es cuando dos clientes, un residente y un no residente, se deben por operaciones y entonces se compensan de acuerdo a lo que permite el Código Civil colombiano. Entonces, ese permitían operaciones internas, pero no es permitida para operaciones de obligatoria canalización. Y para los que no tienen cuenta de compensación, pues básicamente recordarles que ahora pues, es la única posibilidad que tenemos para realizar inversiones, canalizar endeudamientos, para reintegrar o realizar operaciones de comercio exterior en cualquier divisa. Entonces, tener divisas en el exterior y realizar esos correspondientes pagos implica realmente como una especie de dolarización, aunque nuestra moneda en curso sea el peso colombiano. E implica también que entre dos residentes colombianos, es decir, dos compañías que estén en Colombia, se puedan realizar pagos y puedan extinguir obligaciones internas, siempre y cuando los dos sean titulares de cuentas de compensación. Si no son titulares en cuenta de compensación, no pueden negociar en divisas y no pueden realizarse pagos en divisas. Importante también recordar que respecto a la cuenta de compensación no se ha modificado como la prohibición de que el titular de la cuenta en compensación realice operaciones de otros. Es decir, el titular de la cuenta de compensación solamente puede realizar a través de esta cuenta operaciones propias. Es decir, no puede realizar pagos ni recibir ingresos, así tenga contrato de mandato con clientes, con proveedores de otras compañías, así sean del mismo grupo, recibir ingresos de los accionistas, recibir ingresos o realizar pagos de representante legal. Entonces, no lo puede hacer porque la entidad de control entiende que así sea bajo un trato de mandato, está recibiendo o realizando un pago de otra persona diferente. Entonces, hasta acá viene, digamos, como mi presentación y quedo pendiente, obviamente, de las preguntas y le doy paso a Roger Román. Roger, no te escuchas. No, no te estás escuchando. Mientras que Roger resuelve sus problemas técnicos, Roger, Listo. la más fácil es abrir Sí, y cerrar. ahí te Listo, escucho ya. perfecto, ahí ya Sí, está. señor. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. De verdad que qué placer estar con ustedes acá, con el equipo de Analder. La verdad me siento más que de honrado de participar en esta charla y, cómo no, mandarle un especial saludo el Día de la Mujer a ese género que, como decía un gran filósofo del Caribe, que de débil no tienen nada. Cuando uno escucha la conferencia o la parte de Analdez sobre todas las nuevas modificaciones, uno se viene a la pregunta y es si eso realmente va a ser un sistema práctico, si eso nos va a desgastar más. Dos,
veíamos con José el tema cambiario y también vemos cómo que se logran algunas flexibilizaciones. Aún hay muchas que realmente siguen teniendo un efecto muy grande. Y aquí me quiero ir a algo que pasa en las economías. Y es que las economías, entre más, son sujetadas, son reguladas, pues comúnmente tienden a ser menor los negocios. Y es que cuando uno se va y ve algo de los países desarrollados, una de las cosas que uno ve es esa confianza que deposita comúnmente el Estado en los operadores. Veíamos, y esto lo menciono porque entre menos libertad tenga el comercio, menos comercio hay. Y esto es una realidad no solo de Colombia, de cualquier parte del mundo. Cuando un comercio es altamente regulado o algo es altamente regulado, tiende a ser muy lento, tiende a ser altamente costosa su operación. Y cuando comenzamos a ver algo tan básico como eso, importar o exportar, que comencemos a tener esas potenciales limitaciones al comercio, pues realmente no dan sino un poco de angustia, porque eso puede terminar pasando de que la economía siga descalando ese crecimiento, y ni que hablar con los temas cambiarios. Bueno, y a mí me tocó la parte tributaria, la que, así como aduana tiene cambios tan constantes, en materia tributaria no es la excepción. Y hoy yo solo quiero hablar de tasa mínima de tributación. Quiero hacer unos comentarios de las zonas francas y algo de presencia económica significativa. Lo primero a manifestar con esto es tomar una posición. Y ya les voy a mostrar por qué hay que tomar una posición, de si calcular, no calcular, aplicar, no aplicar. Ahora mismo hay mucha conferencia, pues no faltaba, es el tema de moda, grandes doctrinantes de la materia tributaria exponiendo lo que es una tasa mínima de tributación, otros colegas mostrando cómo es esa depuración. Hoy no me voy a sentar propiamente en explicar la tasa mínima de tributación desde el punto de vista del cálculo de reglas GLOBE, pero lo que sí podemos decir es que la tasa mínima de tributación, la redacción de ese artículo, la colocación de ese artículo en prácticamente último por allá parágrafo del artículo 240, no es más sino un tumor tributario. Y es curioso, es un tumor dentro del estatuto tributario, un tumor que por principio debe ser declarado inexequible por muchos elementos, por muchos factores. Viola gran parte de casi todos los principios en materia tributaria. Y es para ponerle simplemente una idea, Colombia, cuando adopta o toma la decisión de colocarlo, porque recordemos, eso viene del pilar 2 de la OCDE, y tiene un fin interesante ese pilar. Miren, la OCDE prácticamente de forma resumida dice, o el G20 dice, mira, seguimos teniendo un problema de evasión tributaria a nivel mundial, tenemos un problema ahora en la competitividad entre los países con la tarifa, algunos países no cobran, otros sí cobran, algunos buscan la tasa de inversión no cobrando. Debemos de solucionar esto, porque pasa que las grandes multinacionales se ubican en países de baja cooperación internacional o en una tributación, y desde allá envían gran parte de sus fuentes de renta. Entonces, con ese propósito, la OCDE llega y dice, mire, las compañías que facturen más de 750 millones de euros, estamos hablando de 3 billones de pesos, van a calcular una tasa mínima donde al final en su consolidación o en sus partes intermedias
mínimo deberán pagar una tarifa del 15%. Y esto se lo dispone a este tipo de compañías, es decir, no a cualquier empresa, compañías realmente muy grandes, y en esas mismas reglas Globe pone alrededor de 60 excepciones para calcularla. Es un documento complejo técnicamente. Colombia coge, lo tropicaliza, es que ni siquiera coge un control C y un control B, sino que tomó un pequeño pedazo. Es importante decir que aún no habían salido los manuales de la OCDE cuando Colombia hizo esto, lo pegó en nuestro sistema tributario. Cuando usted ve la exposición de motivos, inicialmente eran 2 renglones, luego pasa al final con casi 10, que es una fórmula donde no le aplica a las compañías grandes, sino que le aplica a todas las jurídicas, y prácticamente lo que hace esto es que limita todos los beneficios tributarios. Y 2, que es la mayor problemática, genera unos elementos de doble imposición, doble tributación en algunos casos. Yo les voy entonces, cuando uno se va a esta fórmula o a quienes le aplica, pues prácticamente me dice que le aplica a toda la jurídica, entonces ahí se exceptúan las naturales y eso. Pero enfoquémonos desde el punto de vista tributario para el sector de comercio exterior. ¿Cómo puede impactar esta tasa mínima? Puede impactar de muchas maneras. Prácticamente me dice que parte de mi utilidad contable antes de impuesto, hace unos cálculos de depuración, suma algunas diferencias permanentes que no están definidas, las entendemos en el artículo 105, y luego dividirlo sobre el impuesto depurado. Si esto es inferior al 15, deberás de agregar un impuesto hasta llegar a la tasa mínima de tributación del 15% para toda la compañía. Voy a ponerles un ejemplo práctico que posiblemente le debe estar pasando a la mayoría de empresas de comercio exterior. Y quiero citarme en este ejemplo número 3, donde una compañía tiene unos ingresos de operación, puede ser de exportación, puede ser de importación de 500, y tiene un ingreso de diferencia en cambio importante. ¿Por qué la tiene? Porque resulta que la compañía en el 2022, ejemplo, adquirió unas obligaciones financieras con dólar de 5.000, y es notorio que bajó el dólar casi 1.000 pesos. Entonces le generó un ingreso, no ha pagado la obligación, no la ha abonado, y le da un ingreso por diferencia en cambio significativo. Lo mismo pudiese ser un gasto, donde le da 1.000. Esto le genera un ingreso total de 1.500, pero cuando vamos a calcular la renta líquida, vamos a determinar el impuesto de renta. Hasta que estos 1.000 no se realicen, es decir, no se paguen, no se efectúen, pues se deberán de rechazar. Y acá nos da entonces una renta líquida de 1.000, donde nuestro impuesto básico de renta es 35. Pero a la luz de la tasa mínima de tributación, que me dice parte de tu utilidad contable, súmale los gastos no deducibles, que en nuestro ejemplo básico eran 5 pesos de gastos no deducibles, nos queda una renta de 1.100. Y sobre esto tendríamos que adicionar un impuesto de 130, porque es inferior la tasa mínima. 35 dividido sobre 1.100 es inferior al 15%, y tendríamos que sumar entonces un impuesto adicional. Sobre este punto y sobre muchos otros factores, hay que tomar una posición. Hay que tomar una posición que debes de evaluar con cada uno de tus asesores si te está dando tasa mínima de tributación, y es: ¿lo aplico o no lo aplico? Y vamos a ver ese razonamiento en 3 grandes ópticas de aplicación. Opción 1, que puede tomar ejemplo en la diferencia en cambio no realizada, es apoyarse por allá en el artículo 283, 286 del estatuto, que es una norma de carácter especial, y esa norma de carácter especial señala que no podrás o no se puede gravar con renta o tomar una deducción cuando la diferencia en cambio no se haya realizado, y acá de manera indirecta la tasa mínima lo estaría realizando. Esto da lugar a una doble imposición, porque
Basémonos en un caso real donde tengo este ingreso, debo de pagar sobre este valor 130 y liquido el 1 de enero o en el mes de enero liquidé la obligación. Ya realicé, entonces ahora sí la diferencia en cambio y para efecto fiscal voy a volver a pagar sobre ese ingreso y es donde se gestiona entonces una doble imposición. Y este impuesto adicional no lo voy a poder recuperar porque terminaré pagando doble y sobre un mismo hecho económico no puedo generar doble obligación por la capacidad de contribución, principio básico en materia tributaria. Entonces, acá viene una pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces o qué decisión o qué postura puedo tomar? Entonces, podemos tomar tres grandes posturas en estos múltiples casos de la tasa mínima de tributación. Importante decirlo que estos son afirmaciones personales de Roger Román y no es de la firma. Uno puede tomar tres opciones. Opción 1, sin duda alguna, la más conservadora hasta que no sea declarado inexequible ese tumor, y es aplicarlo. ¿Qué me puede generar? Doble imposición. Opción número 2. ¿Qué me puede hacer? No aplicarlo, pero no aplicarlo no simplemente por una decisión de ir en contra de la ley, sino por una debida interpretación en cada caso muy específico. Por ejemplo, si tengo un valor razonable, entonces me sustento en el artículo 28, numeral quinto. Si tengo lo de la diferencia en cambio, me sustento en el artículo 283 por allá de la diferencia en cambio, y así sucesivamente cada caso en particular que suceda, donde voy a tener un file de defensa y donde voy a decir, hombre, mi tesis es que no puedo grabar la diferencia en cambio, no puedo grabar el artículo 83 porque hay normas especiales. Y hay una norma especial que me dice que eso no se puede grabar y indirectamente me lo está grabando la tasa mínima de tributación. Entonces, puedes dar un sinnúmero de razonamiento de file de defensa de tomar la decisión y decir, no voy a aplicar tasa mínima de tributación, o también una opción 3 parcial, decir hasta qué punto o hasta este momento voy a llegar. Si usted a mí me pregunta, en muy pocos casos yo digo aplicar. Y en la mayoría de los casos digo no aplicar. Por ejemplo, me pasaba con clientes que tienen niveles de pérdida significativas. ¿Cómo voy a pagar casi que una renta presuntiva cuando la renta presuntiva está en cero? Entonces, hay unos elementos que hay que generar de defensa sobre esta situación. Definir tu política contable, hacer tu provisión de renta cuanto antes. Muchas personas a veces hacen la provisión de rentas al final. Ojo, porque pueden tener serios problemas con la tasa mínima de tributación, que es un primer paso a revisar. Insisto, tomar una posición contundente, decir, ¿lo aplico, no lo aplico o lo aplico de una manera muy parcial? De acuerdo en aquellos puntos, insisto, ejemplo, limitación de alguna deducción especial puede tener sentido, la limitación de un descuento tributario activo fijo real productivo puede tener sentido, pero no en grabar ciertas diferencias temporales como hoy sucede. Bueno, ni qué hablar de la zona franca, que fue una acción de constitucionalidad producto de la Corte, donde la Corte tomó una posición bastante interesante. Esta demanda de inconstitucionalidad prácticamente basaba dos grandes argumentos. Basaba un argumento que era el principio de la legalidad, donde manifestaba que el Congreso no fijó de forma clara y expresa los lineamientos de los programas de internacionalización para que viniera a hacerlo el Ejecutivo. Y una segunda que manifestó la demanda es, hombre, están desconociendo el principio de la buena fe y en especial de la confianza legítima. Y a lo cual la Corte Constitucional respondió y dijo, miren, principio de legalidad no lo consideramos, no se han vulnerado. Efectivamente, la norma a consideración de la Corte Constitucional la consideró totalmente completa, pero lo que sí dijo la Corte fue, ojo, no podemos
desconocer el principio de la buena fe y la confianza legítima. Y uno de esos es que la tasa de tributación dependa de un modelo de exportación o sobre exportaciones. Ahí la Corte viene así y dice, no se puede aplicar para aquellos que ya estaban calificados al 13 de diciembre como usuarios de zona franca industrial o de servicio o especial con tarifa especial, eliminar dicho requisito. Entonces, hoy prácticamente se nos sale en dos grandes líneas las zonas francas. Podemos decir que hay, entre comillas, casi 3 a 4 tipos de zonas francas. Una primera zona franca son aquellos que están sobre tarifa especial del 15%. Luego tenemos otras zonas francas que están a tarifa del 20% y que no dependen de un plan de internacionalización, es decir, no tienen que hacer nada de eso, siguen tal cual como vienen operando. Y un tercer grupo que son las nuevas zonas francas, deberán de cumplir con el plan de internacionalización. Las zonas francas a tarifa del 20%, régimen aduanero especial, sin duda alguna son elementos que están muy hechos para la exportación, pero mal hacen, pues obviamente cambiar las reglas de juego. Esto puede desincentivar un poco la inversión futura a zonas francas. Estamos hablando que recuerdo, ahorita me corregirán seguramente los usuarios, pero esta tarifa del 20%, no, perdón, con seguridad, esta tarifa del 20% comenzó en el año 2016. Antes era una tarifa del 15%, año 2016 pasamos al 20%, y de manera indirecta en el año 2024, es decir, casi 6, 8 años después, que es un tiempo muy pequeño en materia tributaria, nos estaban cambiando nuevamente las reglas de juego, donde le iban a decir una zona franca, por tu exportación pagas el 20%, pero por lo nacional pagas el 35%, sin duda alguna era un cambio total de tarifa. A bien hace la Corte de proteger esa confianza, pero notes entonces cómo las nuevas sí van a pagar tarifa entonces ya del 35% y del 20%, dando a entender o mirando esta evolución del régimen franco desde el punto de vista fiscal, cómo comenzamos a adolecer de esa confianza legítima, cómo el Estado siempre busca dónde más agarrar y no logramos sostener esos principios fundamentales de una inversión, que es la confianza, de no estar cambiando reglas de juego. Y por último, quiero hacer unos comentarios de presencia económica significativa. Hace poco circulaba el RUP de Amazon, donde se inscribió como uno de los usuarios para tributar por presencia económica significativa. Sobre eso hay que hacer varios comentarios de presencia económica significativa. El pilar 1 de la OCDE fue el primero en salir con el fin de combatir ese problema de tributación de las grandes plataformas tecnológicas o también plataformas de e-commerce, donde van un paso más adelantado que de nuestro sistema tributario tradicional, que pues ha quedado a lo largo de los años hablando de la presencia física. Entonces estamos hablando ya que no hay una presencia física, sino totalmente virtual, que vende o comercializa productos. Pero tiene un elemento interesante, y es Colombia, el pilar 1, trata de abordar las formas como debería de tributar una plataforma tecnológica, pero se ha quedado muy en la filosofía a partir de lo que pasó entre Francia y Estados Unidos cuando iban a grabar a Google, cómo Estados Unidos sale a defender a Google, bueno, otros factores. Entonces ha quedado un poco estático el tema del pilar 1, pero Colombia viene a decir, hombre, no podemos dejar de buscar recaudo, hay un recaudo importante ahí que nos está cobrando, pues debemos de crear un modelo, y ese modelo de presencia económica significativa, el mensaje es a las entidades de e-commerce o de plataformas es: te inscribes, pagas tributo en Colombia a tarifas normales de Colombia, o te aplico una retención en la fuente importante, o dos, mira, págame mensualmente un porcentaje de tus ventas de lo que comercializas hacia Colombia, y entenderemos entonces
cubierto este tema. No es para cualquier compañía, se ponen unos requisitos de volumen de ingreso en el país, creo que está por allá en los 12.000 millones, pero también un volumen de usuarios, no es solo eso, sino también un volumen de usuarios, porque antes se malinterpretaba el artículo diciendo ahorita todas las importaciones que entran acá van a estar sujetas con impuesto, cuando realmente no es. Ahí lo que hace referencia es que debe cumplir un margen de ingresos, pero también, como no, un margen de usuarios, para que se pueda entender esa presencia económica significativa, de la cual bien hace Colombia. Tiene muchos retos, demasiados retos va a tener Colombia con eso, pero sin duda alguna era un avance que era, entre comillas, necesario. Insisto, no va a ser nada fácil, porque casi que va a poner a tributar sobre el ingreso, y en especial va a ser determinar quiénes son. Al final, para efectos de renta, señores, usuarios francos deben de revisar de forma indiferente tasa mínima de tributación. Insisto, una norma que es un tumor en el estatuto tributario y que se debe tomar esa posición si te aplica, si debes o no tributar. Claro, es si te genera un valor, porque para todos aplica, si te genera un efecto aumentando el impuesto, tomas o no la decisión de efectuarlo hasta que sea sacado dicho tumor. Bueno, tal cual, cumpliendo un poco el tema del tiempo, casi todos conectados hasta ahora, vemos unos panoramas bastante interesantes, y yo quisiera aprovechar, estando Analdez, estando mi socio José Daniel, también ambos expertos, quisiera hacerles dos preguntas con lo que veíamos ahorita para pasar a responder las preguntas. ¿Vale la pena hoy ser OEA? Vale la pena ser OEA. Y les pongo un caso. Tengo un cliente que es OEA y pedimos devoluciones hace 5 años, y pareciera que desde que somos OEA nos fiscalizan más. Dos, también se observa que para efectos de fiscalización tributaria, OEA es lo mismo y nada. Las devoluciones antes se demoran más. Entonces, ¿vale la pena hoy ser OEA? Qué buena pregunta, Roger. Yo creo que realmente es acá donde uno tiene que hacer un llamado sobre todas las entidades que participan en la estructuración del OEA para sacarle provecho a todos los beneficios. Y esa pregunta que tú nos has hecho, a veces nos la hacen algunas de nuestras compañías que ya son calificados y en los que también hemos apoyado también dentro de todo el proceso. Entonces, yo creo que acá es primero identificar cuáles son los beneficios que realmente tiene el operador económico autorizado para poder utilizarlos. Muchas veces parte desde el conocimiento. Lo segundo es que tenemos que seguir haciendo un acercamiento con la subdirección del OEA, que se elevó. Antes teníamos solamente como una coordinación, ahorita es una subdirección. Aquí hay que mirarlo, Roger y José, y para todos los asistentes, que el OEA no solamente viene siendo, venga, de lo que me pueden dar a mí, sino también de ese cambio cultural que nosotros realizamos al interior de las organizaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno va a mirar, por ejemplo, algunos procesos en donde se han hecho algunas contaminaciones de las cargas que pasan, donde uno mira el tema del hurto de la mercancía, donde uno va a mirar todos estos acontecimientos como extraños que pueden resultar dentro de toda la operación y que me pueden impactar fuertemente el riesgo, ¿sí? Incluso con la pérdida de la calificación o el registro aduanero, vamos a mirar que el OEA, dado que tiene los más altos estándares de seguridad y de seguimiento de toda la carga, puede demostrar y dice, qué pena, pero es que eso no ocurrió bajo mi amparo dentro de todo el control, y que eso puede ser por factores externos. Entonces yo creo que acá, qué buena pregunta para el 2024, pero yo creo que hay que seguir defendiéndolo. Miremos lo que les contaba también al principio, no es que lo vea solamente gestión del riesgo. Yo creo que sí hay que fortalecer incluso más los beneficios, sobre todo con lo que tú nos dices, es el OEA tributario. Ese OEA tributario lo hemos pedido hace mucho tiempo, y qué bueno realmente seguir trabajando en eso para que se materialice. Entonces yo creo, Roger, para tu pregunta que es en sí o no,
Claro que sí, yo creo que sí vale la pena hacer el OEA y yo creo que tenemos que seguir trabajando para la gestión del riesgo. Y me faltaba ese último componente, pero recordemos que también Colombia ha suscrito acuerdos de reconocimiento mutuo y ya lo tenemos con más de 13 países. Entonces, yo creo que, en mi opinión, sí vale la pena y qué bueno tenerlos a ustedes también acá como esos grandes socios para acompañar a las compañías. Y obviamente en un mundo, digamos, completamente globalizado, donde importa mucho el sistema de gestión de riesgo, muy importante en materia de comercio exterior, y lo hemos visto para los clientes o para los proveedores con los que realizan operaciones. Entonces, si realizamos transacciones entre OEA, pues la operación y la cadena se vuelve realmente sencilla. Y en materia y a nivel local, pues básicamente se implica también un poco de cambio de mentalidad de parte de los funcionarios de la DIAN. Entonces, si se llegara a cambiar la mentalidad, que esperamos que ahora que hay un relevo generacional, van a aumentar, obviamente también la capacidad laboral y de fiscalización de parte de la DIAN. Se dice que van a pasar de 7.000 trabajadores a 20.000 trabajadores de aquí el año entrante, muchos de ellos la mitad en fiscalización. Entonces vamos a tener la mitad de la planta de la DIAN fiscalizándonos. Entonces, invitamos. El OEA no va a tener realmente implicaciones o mayores implicaciones desde el punto de vista nacional si no hay un cambio de mentalidad de los funcionarios de la DIAN, de la Policía Antinarcóticos, del ICA, del INVIMA, de las otras entidades que participan bajo los beneficios OEA. Y desde el año 2019 venimos esperando el tan anhelado proyecto de modificación OEA, que inclusive nos da mayores beneficios, que inclusive busca que el pago consolidado coincida realmente, ya no sea de manera mensual, sino bimestral, que coincida realmente con las fechas de IVA para que haya una mayor sincronización con comercio exterior, con tesorería y finanzas. Pero prácticamente eso, llevamos 5 años esperándolo y todavía no hemos podido. ¿Qué va a pasar? Aquí hay una pregunta, voy a aprovechar para responder esta pregunta que me parece muy buena, que hace Andrea Rosero y que justo también la quería realizar. Dice Andrea Rosero que más o menos en qué fecha puede comenzar a funcionar la declaración anticipada y los depósitos, cuándo podrían prender alarma para evitar algún tipo de error. Y hago esa pregunta también. Más allá es, ¿qué pasa con los depósitos autorizados con la declaración anticipada? ¿Entran, no entran, quedan por fuera? Porque pues es la esencia del depósito, ¿no? De consolidar una declaración. Totalmente de acuerdo, Roger y Andrea. Yo creo que ¿cuándo prender las alarmas? Yo creo que las alarmas ya tienen que estar prendidas, ¿sí? Sobre todo por lo que acabas de decir, Roger. Realmente nuestra infraestructura está diseñada para contar con los depósitos, para que allí se realicen todos los procesos aduaneros hasta la obtención del levante. Entonces, en este momento, por eso, desde la gestión gremial, desde todos los comentarios que nosotros hemos recibido del sector privado, también desde las manifestaciones de las mismas compañías en las cuales han indicado que el país no se encuentra listo para la implementación de la declaración anticipada, es muy, muy, muy importante. Realmente no tenemos una fecha. El proyecto ha venido por diferentes procesos, volviendo a esta fecha del 17 de noviembre. Lo que pasa es que el 17 de noviembre muchas personas ni siquiera se habían dado cuenta de que había salido un proyecto de modificación. ¿Y por qué José? ¿Por qué Roger y todos los que estamos acá? Porque estábamos en la contingencia informática. Entonces estábamos tratando de obtener el levante de las mercancías que se estaban tomando muchos más reprocesos y nos estaban generando sobrecostos en el puerto y en el aeropuerto porque no podían salir. Y recordemos que esa contingencia informática duró más de 2 meses. Entonces, cuando no teníamos como una respuesta a esta articulación, estas mesas de trabajo, entra la Procuraduría General de la Nación, nos da este espacio. Ahora con este comunicado que les había comentado Sandra y Kiara, pues realmente lo que vemos es un respaldo y lo que nos están diciendo es pilas. Primero tiene que haber un estudio técnico de la capacidad de infraestructura de funcionar. Entonces, el punto es, según lo que nosotros podemos ver, puede que
el decreto no salga hasta que se entreguen los estudios, porque esa es la alerta que ha enviado la Procuraduría. Supongamos que en 1 mes o 2 meses tienen los estudios, lo demuestran y lo pueden expedir. ¿Listo? Sale el proyecto. Pero la declaración anticipada, tal cual como nos comentaba Kiara, pues entonces también está circunscrita a unas condiciones. Estudios, pruebas, temas de campo, divulgación, capacitaciones y ajustes en los servicios informáticos y electrónicos. Y ahí es donde ya entramos en el ¿y cuándo? ¿Sí? Porque ya tenemos una experiencia con el 390 en donde han pasado 2016, 2024, señores abogados, no, Roger, por favor, 8 años, 6 años, 8 años de modernización de las aduanas y nunca entró en aplicación. Entonces realmente es donde queda acá el tema de la incertidumbre, y una incertidumbre muy importante, ¿sí? Porque una cosa es cuando en su momento el 390 dijo que se iban a hacer algunos ajustes, que venía también para los servicios informáticos, sí, pero es que implementar la declaración anticipada en sus organizaciones puede tomar 1, 2, 3, 4, 5 meses, depende del número de proveedores, depende también de la calidad de sus asociados de negocio, ahorita que José nos hablaba también de esas figuras confiables de seguridad. Entonces, pues realmente desde atrás sí hay que hacerse un ejercicio muy profundo y, Roger, tu preocupación, y por eso las alarmas tienen que estar prendidas. ¿Y qué va a hacer de la vida entonces de los depósitos? ¿Será que se acaban? Hay un punto muy importante dentro de este proyecto de modificación que tuvo una segunda versión, y es que se agregó un nuevo artículo que se llama contingencia operativa. Esto quiere decir que si de pronto llega a suceder eso que hemos advertido de que se saturan los puertos y los aeropuertos, se declara una contingencia operativa para que permita el traslado de la mercancía a los depósitos, es decir, devolver a como estábamos antes. Pero esta semana que estábamos también en las mesas también de discusión con la autoridad aduanera, un empresario dijo, señores DIAN, cuando ustedes declaren la contingencia operativa, posiblemente ya no existan los depósitos, porque si pasan 15 días o un mes, nosotros quedamos carga, nosotros sí nos quedamos sin operación. Entonces, ¿qué va a ocurrir también con todos esos empleos y la libertad económica y el diseño por el cual fue fundada la misma regulación aduanera? No habría sentido. Quiero aprovechar otra pregunta, Juan, sobre todo José. Esta pregunta me encanta y nos introduce a un mundo, José, que creo que lo hablamos cada rato, José. Tenemos un vecino que mal o bien tiene 10 millones de habitantes. Tenemos la mitad de nuestro país tiene frontera con ese país vecino y hablamos de Venezuela. ¿Qué hacer con ese tema cambiario, José? Sigue cerrado. Por acá nos preguntan, ¿puedo vender materiales a Venezuela o puedo importar de Venezuela? Pues hoy tenemos capacidad productiva nosotros. Sabemos que esto es un país que ha disminuido mucho su capacidad productiva. ¿Qué hacer, José, en materia cambiaria con Venezuela? ¿Ya le podemos vender? ¿No le podemos vender? ¿Es un peligro venderle? Porque siempre uno cuando lo llama a los clientes uno le dice de Venezuela, hay que ver que no sea el gobierno nacional de Venezuela, que tiene sanciones. ¿Qué hacer con Venezuela, José? Las fronteras están abiertas, las aduanas están abiertas. Comercio exterior es posible hacerlos sin ningún tipo de inconveniente y la norma aduanera está. El tema cambiario se debe verificar, porque acá lo más importante es el compliance que se realice respecto a la parte con la que estoy contratando. Entonces, siempre una verificación clara de con quién estoy contratando, pues para efectos de que el sistema financiero sea más ágil, recibir el pago o realizar el pago si se trata de una importación, cumplir con la norma cambiaria y también, obviamente, tener en cuenta de que no va a haber un giro directo. Entonces, se tienen que buscar dentro de la norma cambiaria ciertas flexibilizaciones que permitan, obviamente, recibir el pago, pero también cumplir con la norma cambiaria. Porque con cierta certeza va a salir mínimo el pago de una isla del Caribe, porque ya los bancos
dentro de Venezuela tienen corresponsales en islas del Caribe, pero obviamente muchos casos o muchos de ellos no son la misma empresa o no son la misma compañía, son otra compañía, inclusive el mismo grupo, del accionista mayoritario o del representante legal. Entonces siempre verificar de que obviamente no solamente el compliance para que los bancos colombianos se sientan tranquilos de recibir el ingreso, eso es lo más importante, y segundo, cumplir con la norma cambiaria dentro de las flexibilidades que permite el comercio exterior. Pero para responder, sí es posible. Entonces, Roger, es decir, Roger, es José, si me posible permite. parcialmente. Es posible parcialmente porque pues, yo puedo vender, puedo exportar, pero el dilema es el pago y lo que vuelve impráctico es dar esas curvas internacionales para que me entre el dinero. Es lo que entendería José. Lo más importante en materia de comercio exterior es que los venezolanos, desde que empezaron las sanciones, están acostumbrados a pagar por anticipado. Entonces, en primer lugar está el compliance. En segundo lugar está verificar dentro de ese compliance que no esté negociando con una persona sancionada de parte de los Estados Unidos. Y en tercer lugar, pues básicamente cumplir con la norma cambiaria en nuestra invitación. Lo más importante es que obviamente las negociaciones de toda la compraventa internacional, pues básicamente impliquen de que se recibe el pago anticipado. Y es perfectamente válido porque los venezolanos están acostumbrados. Bien. Roger, Creo que no si hay me más permites, preguntas. Tenemos una mano levantada. Si no Roger, estoy. ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Sí. Un tema muy pequeño dentro de la pregunta de José sobre la segunda parte, que la factura tiene que salir en pesos colombianos o en dólares. Hay que tener en cuenta que la última resolución, y acá estamos hablando de cambiario, aduanero, tributario, pero con la última resolución de facturación electrónica están obligando a expedir las facturas, incluso las facturas de exportación, en pesos colombianos y en idioma español. Entonces, yo creo que hay que volvernos a sentar a hacer una invitación a todos los clientes y a todos nuestros afiliados en la costa y en todo el país para contarles también qué está sucediendo con eso. Porque estamos formulando también la pregunta a la DIAN si puede ser la transmisión aquí en XML, cumpliendo con la norma, pero la representación gráfica de acuerdo con la exigencia del país de destino del cliente. Entonces, eso es Sí, bien no, importante que lo tengan en cuenta. Así es, Juan, y le voy a aclarar un poco, lo que establece la resolución es la transmisión, más no la representación gráfica. Exactamente. Importante. Bueno, de parte, no sé si hay otra pregunta que tengamos. Rosa Amelia, si le pueden habilitar el micrófono. Ya lo tiene habilitado. Adelante, Rosa. Bueno, no, como que nos Hay otra quedó pregunta Rosa. en el chat. Dale. Para que vayamos tal cual finalizando, cumpliendo tal cual lo planteado. Dicen, en el momento que se implemente la declaración anticipada para el tema de inventario de la mercancía, nosotros como depósito, en qué momento tendríamos que intervenir si se tienen que manejar pesos y bultos? Sí, esto viene siendo como una de esas inconsistencias que nosotros también le hemos presentado a la misma autoridad aduanera, Andrea, porque básicamente también va a cambiar el proceso de importación. Hoy lo tenemos como presentación, aceptación de la declaración, pago, selectividad y levante. Ahorita va a cambiar el proceso. Vamos a ajustarnos un poco lo que teníamos dentro del 390 porque va a quedar presentación, aceptación, selectividad, autorización de pago, que no es pago, sino autorización de pago, y levante de la mercancía. La autorización de pago puede ser con pago o sin pago, por ejemplo, para el pago, para todo el tema también del pago consolidado. Para la gente de carga internacional, para todo el tema de los depósitos, tienen que presentar también el informe de descarga de inconsistencias. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros también hemos hecho el mismo comentario. Este nuevo procedimiento, tal cual como lo hemos indicado, digamos que no distingue muy bien cuando los bienes que ingresan son carga y se convierten en mercancía.
Porque recordemos que de carga es como tú bien lo dices, peso y bultos, la mercancía ya viene siendo la descripción, las características, ¿cierto? Entonces casi que viene siendo una etapa anterior cuando debería ser sobre el final, es decir, sobre la presentación de la declaración, acá antes incluso de la presentación del informe de descarga e inconsistencias, yo ya tengo que tener la mercancía declarada, es decir, el detalle. Porque incluso bajo esta nueva redacción dice que yo puedo actualizar la declaración anticipada hasta antes de que se presente el informe de descarga e inconsistencias. Entonces vemos que puede que no haya una armonía ahí muy completa y se empiecen a confundir los dos conceptos de carga y mercancía. Y yo creo que la siguiente pregunta también es para José. Dice, creo entender que todos los pagos de comercio exterior se deben efectuar por medio de cuenta en compensación. ¿Eso es cierto? Por ejemplo, todos los pagos de mercancía de importación. No necesariamente. Recuerde que solamente la canalización implica que hay dos medios. Cuenta en compensación, es decir, para los titulares que tienen operaciones en cualquier cuenta, en el exterior, en cualquier divisa, en cualquier banco, o a través de los IMC. Existen solamente esas dos posibilidades. Entonces, a través de los bancos colombianos se pueden recibir el reintegro de exportaciones o el pago de importaciones, y lo mismo se puede hacer a través de las cuentas de compensación. Y en estas cuentas de compensación se pueden realizar operaciones de comercio exterior, se pueden realizar endeudamiento, se pueden realizar inversiones internacionales, se pueden realizar pagos por concepto de servicios y se pueden realizar operaciones internas siempre y cuando los dos tengan cuentas en compensación. Entonces, implica prácticamente que una compañía o busca que una compañía pueda tener la mayoría de sus operaciones en moneda extranjera, que sería muy interesante para estos tiempos. Bueno, y por lo menos salió una pregunta por acá para efectos tributarios. Por acá nos preguntan que la recuperación de un exceso, una cartera que se deterioró bajo IFRS y que estás recuperando ahora, realmente debes de tenerla en cuenta para calcular tasa mínima de tributación, porque efectivamente es un ingreso que te genera contable, pero puede ser que para efecto fiscal no lo tengas que reversar. Entonces sí debes de validar tus diferencias temporales y esa reversión te puede generar impacto para el cálculo de la tasa mínima de tributación. Bueno, señores, de verdad que ha sido un placer compartir este espacio con ustedes, muy agradecidos como siempre. A mí me encantan estas charlas con Analdex porque me siento el niño extraño en medio de aduaneros. Y de verdad que un gusto siempre para todos los que se escribieron, pues, me corrige Sandra, se enviarán las memorias y cómo no, nuevamente resaltar este hermoso Día de la Mujer. Roger, a vos muchísimas gracias por esta invitación. Qué gusto, como siempre, compartir escenario con José, que somos grandes amigos, somos peregrinos siempre también, entonces acá compartiendo los temas aduaneros y de comercio exterior y cambiarios. Un saludo muy especial a Sandra, que también fue una gran organizadora y que también logró esta asistencia de más de 140 empresarios conectados el día de hoy. Y por supuesto a Sandra también de Analdex por la apertura, por esa coordinación y por supuesto cuenten nosotros, ustedes son de la casa de la asociación para seguir hablando de estos temas cuantas veces sea necesario para hacer la actualización y realmente darle un conocimiento práctico y unos tips a todos los empresarios para que cumplan con sus obligaciones aduaneras, cambiarias y tributarias y sobre todo, lo más importante, prevenir las sanciones. Kiara, muchísimas gracias a ti también. Muchísimas gracias a todos por esta invitación también a participar con ustedes por primera vez. Entonces, un saludo para todos y muchas gracias. Gracias, Un buen día para Analdex, todos. por acompañarnos y gracias a todos los asistentes. Feliz Día a la Mujer.